Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 29 de mayo de 2018. Los proverbios de Salomón son sabiduría práctica para ser feliz, y es lo que estamos estudiando, pero este mes, que ya menos termina, hemos estudiado este tema, la sabiduría de formar una familia. Ya todas las enseñanzas las hemos aplicado a la familia. El día de hoy nos corresponde Proverbios 16:9. Se trata de un proverbio que nos llena de aliento al hacernos ver que la presencia del Señor en nuestra vida hace una gran diferencia. El éxito no depende de nuestra capacidad, sino de su gracia y su poder. Leamos el versículo y hagamos una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. Versículo 9 del capítulo 16 de Proverbios. El corazón del hombre piensa en su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Paráfrasis. El ser humano reflexiona con seriedad en sus planes de vida, pero Dios es quien le ayuda a ir por el camino correcto. Reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. Le he llamado así a esta enseñanza: árbol que nace torcido, solo Dios lo endereza. El dicho popular es diferente, lo sé. Dice: árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. Algunos lo usan como broma y dicen: árbol que nace torcido sirve para columpio. Pero el proverbio de hoy nos dice una verdad superior: solo Dios le endereza. Leamos otra vez el proverbio: el corazón del hombre piensa en su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Podríamos pensar que se parece mucho al versículo 1 de este mismo capítulo, que ya estudiamos y que dice así: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Pero hay una diferencia muy grande y significativa. El verso 1, ese al que algunos piensan que este versículo se parece, es eminentemente un proverbio antitético. La primera oración, del hombre son las disposiciones del corazón, es confrontada por la siguiente, que la contradice por completo. Mas Jehová es la respuesta de la lengua. Como si dijera: el hombre tiene deseos, anhelos y se dispone para muchas cosas, pero no le sirve de nada porque Dios es quien tiene la última palabra en todo. En cambio, en este proverbio que estudiamos ahora, la segunda frase no contradice la primera, solo la complementa. Leamos de nuevo el proverbio que estamos estudiando ahora. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Leamos este mismo proverbio en otras versiones. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Nueva versión internacional. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Nueva traducción viviente. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Una nueva Biblia latinoamericana de hoy. Y la Reina Valera actualizada traduce así: el corazón del hombre traza su camino, pero Jehová dirige sus pasos. Como podemos ver, el contraste entre la primera y la segunda frase no es agresivo ni contrario, más bien es consecuente o complementario. Como si dijera: el ser humano que piensa con seriedad en su proyecto de vida tiene la ayuda de Dios que le guía por el camino correcto. De hecho, el verbo hebreo para piensa, que se traduce en la frase piensa su camino, está escrito en la raíz intensiva que para traducirse debería añadirse con seriedad, a profundidad o muy seriamente. Es decir, que nos habla de alguien que se ha tomado el tiempo para reflexionar en su vida, ha estudiado, ha considerado todas las áreas y finalmente ha hecho un plan de vida. Perdón. Y es en ese caso en el que el proverbio nos dice que puede contar con la dirección de Dios. Se parece a lo que Pablo dijo a algunos de sus discípulos: orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Esto está en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 10 y 11. Pablo tenía un plan por el que oraba noche y día con gran insistencia. Su propósito era servir a sus discípulos, dándoles alguna enseñanza que complementara su crecimiento. Quería verles en persona y no solo escribirles en la carta, pero sabía que sobre todo estaba la voluntad de Dios que le dirigía a hacerlo. Así es como vive un cristiano. Hace planes, se establece metas, proyecta sus acciones, pero en medio de todo eso sabe que Dios guía sus pasos. Esto nos desafía a las siguientes 7 cosas que quiero compartir. Número 1. Hagamos uso de las habilidades que Dios nos dio para reflexionar, meditar, pensar en las cosas que queremos lograr. O sea, como dirían en mi rancho, echémosle sesos, echémosle coco.
No hagamos las cosas como el borras, al ahí se va. Usemos las habilidades que Dios nos dio, la inteligencia, la sabiduría, para reflexionar, meditar, pensar en las cosas que queremos lograr. Número 2. Hagamos planes bien fundamentados en la razón. El Señor Jesucristo dijo alguna vez una parábola, dijo, ningún hombre va a la guerra sin analizar si su enemigo lo puede vencer o no. Y si no lo puede vencer, primero manda una embajada con condiciones de paz para no recibir una tremenda derrota. También dijo, nadie que edifica una casa se lanza sin hacer cuentas porque no vaya a ser que se quede a la mitad y se burlen de él. Es decir, hagamos planes bien fundamentados en la razón. 3. Pongamos a nuestros planes y proyectos el ingrediente indispensable de la fe. Es decir, sí, usamos la razón, Dios nos dio la razón, pero no está peleada con la fe. Pongamos a nuestros planes y proyectos el ingrediente indispensable de la fe en Dios, de confiar en Él. Número 4. Confiemos en el Dios que nos dio la habilidad de pensar, reflexionar y proyectar y poder añadir y tener fe y esperar. O sea, confiemos en ese Dios que nos hizo inteligentes, racionales y que nos permite hacer planes. Y confiemos en que está con nosotros. 5. Esperemos en su gracia y poder que nos ayudan a esforzarnos y alcanzar las metas que nos hemos trazado. 6. Recordemos que le pertenecemos y lo que hacemos en el mundo es parte de un plan que Él trazó cuando nos creó y nos puso en la tierra. Y 7. Vivamos con entusiasmo sabiendo que no estamos solos, que Él endereza nuestros pasos cuando nos salimos del camino. Déjenme ponerles algunos ejemplos para aplicar esta enseñanza. Abraham dejó su casa y su parentela como Dios le había dicho, y a pesar de sus errores, el Señor le guió en toda su vida para cumplir sus planes en él. Es decir, Abraham hizo lo que tenía que hacer y Dios enderezó sus pasos, como dice el proverbio. Moisés habló con Faraón, sacó al pueblo de Egipto y extendió su vara. Y Dios fue quien abrió el mar rojo. Moisés planeó, estructuró las cosas conforme a lo que Dios le había dicho. Hizo un proyecto de vida, realizó cosas, pero Dios abrió el mar rojo. Y no solo eso, hizo todo lo demás también. David lanzó la piedra y Dios la dirigió para incrustarse en la cabeza de Goliat y dar una gran victoria. David le dijo a Saúl, yo voy a ir con él. Dios ya me ha bendecido antes, con leones, con osos, y con este voy a hacer lo mismo. Tenía un plan David. Juntó 5 piedras. Necesitó solo una, pero él juntó 5 por previsión o porque Goliat tenía 4 hermanos y dijo, si se vienen sus hermanos también me los echo. Creo que más bien era previsión. Pero de cualquier manera, David hizo sus proyectos y Dios fue el que le dio la victoria. El pueblo dio vueltas a la ciudad de Jericó y el 7º día gritaron y Dios derribó las paredes de la ciudad inexpugnable. Pablo escribió cartas y junto con los otros autores, Dios los usó para darnos el mensaje del Nuevo Testamento. El proverbio que hemos estudiado dice así, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Es una exhortación a que hagamos lo que nos toca hacer y seamos testigos del espectáculo de gracia y poder cuando Dios enderece nuestras acciones y haga su perfecta voluntad. Y esto, cuando se aplica a la familia, tiene un significado mucho más grande. Este principio, esta enseñanza de que árbol que nace torcido solo Dios lo endereza, esta enseñanza se debe aplicar en la familia de manera especial. Usted y yo hacemos lo que nos toca hacer, nos esforzamos y de repente nos sentimos muy mal los padres. ¿Qué habré hecho mal? Cometí errores. Hacemos lo que podemos hacer y Dios endereza nuestro camino. Porque no estamos solos en esta tarea de ser padres, ni estamos solos en la tarea de ser hijos, ni estamos solos en la tarea de ser estudiantes, ni estamos solos en la tarea de ser trabajadores. Lo que hacemos, hagámoslo con todo nuestro esfuerzo, con razonamiento, con pensamiento, con reflexión seria, con meditación profunda. Pero recordemos, Dios está con nosotros y Él enderezará nuestro camino. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarme el día de mañana. Hasta pronto.